más atacados de toda la Escritura. Uno de los libros que más se han cuestionado de la historia ha sido el libro de Génesis. ¿Por qué? Porque en el libro de Génesis está el origen, está el fundamento. Si tú tratas de tirar un edificio, ¿sobre qué te vas a ir? ¿A qué le vas a tratar de tirar si tú quieres derrumbar un edificio? ¿Sobre qué te vas? Pues sobre el cimiento. Le pones unas bombas en los cimientos y derrumbas toda la construcción. De la misma manera, los ataques van a ir contra Génesis, porque si cuestionas Génesis, ya empiezas a cuestionar toda la Escritura. Y como veíamos, este libro pues nos va a mostrar el origen de todas las cosas, el origen de la vida, el origen del mal, el origen del pecado, el origen de la salvación. En el libro de Génesis, si nada más tuviéramos Génesis, son 66 libros en la Biblia, pero si nada más tuviéramos Génesis, sería suficiente para entender el plan de Dios de redención, porque todos los temas de la Escritura están en Génesis, todos, absolutamente todos están ahí en Génesis. Y una pregunta, ¿ustedes cuál creen que sea el tema central de la Escritura? ¿Cómo puedes saber, cuando tú lees un libro, cómo puedes saber cuál es el tema principal? ¿De qué manera sabes de cuál es el tema central de un libro? ¿Cómo se imaginan? Por el actor principal y por el tiempo que le dedica el libro. O sea, si le dedica a lo que más páginas le dedica, ese es el tema central. ¿A qué creen que le dedica más páginas toda la Biblia? ¿De qué habla más toda la Biblia que de ninguna otra cosa? No habla mucho de la creación, no habla mucho de cómo hizo las estrellas. Es más, en realidad casi no da detalles de cómo hizo las cosas, cómo hizo el universo, ¿no? Casi no hay detalles de eso. Hay unos cuantos capítulos que hablan de eso. De hecho, nada más Génesis 1, Génesis 2, algunos capítulos en Job, algunos capítulos en Isaías, y eso es todo. El resto de la Biblia, ¿de qué se trata? Tiene que ver con el romance, la redención, la salvación de la humanidad. ¿Cuál es el tema central de la Escritura? La salvación de la humanidad. Ese es el tema central. Entonces, lo que son los libros de Moisés, se le llama el Pentateuco, o Pentateuco que viene del griego es 5, la Torá de Moisés significa la instrucción, la enseñanza, la educación de Moisés. Están escritos en forma cronológica, también desde principio a fin. Y en el Salmo 11, verso 3, dice: si los fundamentos fueren destruidos, ¿qué ha de hacer el justo? Una vez que quitas el fundamento, una vez que quitas Génesis, pues como vimos, se destruye todo el edificio. Y el versículo 1, entrando ahí al versículo 1, del versículo 1 de Génesis se han escrito miles de comentarios. En las bibliotecas hay cientos de comentarios de libros del versículo 1 de Génesis. ¿Por qué? Porque en el versículo 1 se derriban todas las teorías y todas las filosofías que el ser humano ha hecho. Se derriba el ateísmo. ¿Qué cree el ateísmo? Ateos, en contra o sin Dios. Ateísmo es, entonces, el ateísmo se derrumba cuando tú lees: en el principio creó Dios. Esas frases, en el principio creó Dios, ya derriban el ateísmo. ¿Por qué? Porque el ateísmo dice que pues no existe Dios, que somos el resultado de una serie de accidentes, de coincidencias a lo largo del tiempo. Y si tú te das cuenta, en la actualidad hay solamente dos maneras o dos filosofías de cómo surgió la humanidad y el mundo. Solamente hay dos. Todo lo demás son variaciones de lo mismo, pero solamente hay dos. Número 1, o somos el resultado de un diseño y de un creador inteligente, o somos el resultado de un accidente. Somos el resultado de mezclas químicas y de explosiones y de una serie de años y años y años y eras y sin ninguna relación. ¿Y qué enseña esta filosofía? Que el fin de la vida es la muerte. O sea, ¿en qué va a terminar, de acuerdo a la teoría del Big Bang y todo eso? ¿En qué va a terminar? En que otra vez todo se va a destruir y se acabó todo. ¿Y qué es? No hay ningún sentido en la vida. Y tenemos esa opción.
o creer que no hay nada. El Big Bang, ¿qué dice? La teoría del Big Bang dice que en el principio no había nada y luego explotó. Así dice la teoría del Big Bang. Tú pregúntale a un científico, no, pues mira, de repente pues no había nada, pero una particulita que empezó a llenarse de energía, y explotó, y de ahí surgieron todas las galaxias. Dicen que es un puntito de materia del tamaño del puntito de una I de sus Biblias. Ve el puntito de una I de tu Biblia, y de ese tamaño en ese puntito estaba concentrada toda la energía para crear el universo en el que estamos. Y veo que ya me están viendo como que fumé. Pues eso es lo que creen los científicos, aunque usted no lo crea. Eso es lo que creen, bueno, los que se dicen científicos, que así empezó el universo, que un puntito así, y empezó así a calentarse y explotó. Y empezaron a surgir las galaxias y el cosmos y todo la Vía Láctea, y entonces la Tierra voltó por allá y se acomodó, llegó al lugar exacto donde tenía que quedar y empezó a girar de repente, así quién sabe cómo, empezó a girar y empezó todos los continentes y aguas, y entonces ahí en un caldo que había de moléculas, entonces quién sabe de dónde salieron las moléculas, pero se empezaron a mezclar todas, y de repente salió un protozoario ahí, después una de las proteínas, y empezaron todos los organismos. Y de repente un pescadito por ahí, y luego ese pescadito pues un día ya le da flojera estar en el agua y se sale del agua, le salen patas y empieza a caminar por ahí, luego los mamíferos, y un día llega el hombre y ya estoy aquí. ¿Puedes creerlo? Pues eso enseñan a los niños en las escuelas. Y luego se preguntan por qué los hijos se comportan como changos. Pues por si tú le dices que viene de un chango, se va a comportar como un chango. Entonces esa es la teoría. Eso es lo que se enseña y se bombardea y se bombardea y se bombardea continuamente en las escuelas, en las universidades. ¿Por qué es que los jóvenes a la edad, en la adolescencia ya difícilmente aceptan la idea de Dios? O ya no quieren saber ya esas cosas religiosas. ¿Por qué? Porque han estado siendo bombardeados, adoctrinados, lavándoles el cerebro todo el tiempo. ¿Sabes qué? No, Dios, no, esas son cosas de viejitos, no, estas cosas es lo moderno, esto es lo actual. Y ahí es donde te das cuenta la verdad de lo que dijo Pablo. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la verdad de Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Entonces, vemos aquí algo tan simple y tan básico. En el principio creó Dios. Si tú crees estas palabras, si tú crees en el principio creó Dios, no vas a tener problema con ninguna otra cosa de la Biblia. Si ya crees esto, si ya crees, oye, Dios creó el universo, si esto lo crees, todas las demás historias, y Jonás, y que la ballena, y que el mar rojo, todo eso va a estar fácil. ¿Por qué? Porque imagínate un Dios que creó todo el universo. O sea, salte a ver un día las estrellas, el cosmos, cómo nace un niño, dices, esto es extraordinario, ¿no? El ojo que te decía, o sea, ¿cómo es esa maravilla del ojo? O sea, tú ves la cámara de video más impresionante que hay en la actualidad, la cámara digital, es ridícula comparada con el ojo humano. Es ridículo lo que hace en comparación con la maravilla del ojo humano. Cómo ajusta la luz. O sea, es imposible que el ojo humano se hubiera hecho así por mezclas y coincidencias. Y es como ver una computadora, un CPU, un reloj sí espectacular, el más avanzado, y decir que solito se hizo. Es como pensar que, imagínate que tú pones en un desierto pedazos de metal, de piel, de hule, los pones ahí todos regados y te vas. Y después de cientos de millones, de miles de millones de años, de repente un día regresas al desierto y está hecho un Mercedes-Benz ahí, o un BMW. ¿Podrías creer que se hizo solo? Pues es así de ridículo. Entonces ahí es donde te das cuenta, ¿cómo es posible que creen más eso? Cuando alguien te diga que no creen en Dios ni nada de eso, dile, ¿sabes qué? Admiro tu fe. Quisiera tener la fe que tú tienes, porque creer en eso es una fe monstruosa para mover montañas. Es así que es fe, para que veas. Entonces, todo tan sencillo como esto. Más fácil.
Tú le platicas eso a un niño de 5 años y dice, ay, no inventes, eso es ridículo. O sea, un niño no lo puede creer. Pero ahí está el orgullo del ser humano. ¿Por qué no le conviene al ser humano creer que hay un Dios? ¿Por qué? Porque si Dios existe, quiere decir que yo soy responsable delante de Él. Y quiere decir que un día me va a pedir cuentas. Y eso me asusta. Mejor digo que no existe. Mejor es más fácil. Yo durante 10 años de mi vida, de adolescencia hasta los 20 años, como de los 12 años hasta como los 20 años, fui ateo absoluto. Me mofaba de los cristianos y de Dios y de la Biblia y trataba de buscar todo posible argumento para negar la Biblia y para negar a Cristo, y hablé blasfemias que ustedes ni se imaginan en contra de Dios. ¿Pero por qué? Por una sencilla razón. Mis obras eran malas. Yo no quería venir a la luz. Me asustaba la idea de que existiera Dios por mis obras, por lo que estaba viviendo. Entonces, para tratar de soportar lo que estaba viviendo, tuve que hacer toda una filosofía de la cual poder justificar que pues como venimos de los animales, tenemos que comportarnos con los animales y tenemos que quitarnos todos los prejuicios religiosos de la sociedad y ser como animales. ¿Por qué? Porque quería vivir como animal. Y es ahí en que Dios en su misericordia nos rescata y nos muestra que no somos el producto de un accidente, sino que venimos de Él. Exactamente. O me hago un Dios a mi imagen y semejanza. En vez de que Dios nos hizo a su imagen y semejanza, en vez de eso, pues bueno, ¿sabes qué? Me voy a hacer un Dios acorde a mis necesidades, acorde a mi estilo de vida. Y es la típica, cualquier persona te contesta eso. Tú le dices, oye, ¿tú crees en Dios? Sí, yo estoy cerca de Dios, yo creo en Dios. No, hombre, yo con Dios, yo siempre he estado con Dios. Y un día escuché un ejemplo muy simpático al respecto que dice, ok, tú dices que estás muy cerca de Dios, que Dios contigo, cuatísimos, increíble, ¿sí? Ok, te voy a hacer una pregunta. Supongamos que a tu casa va a llegar un invitado, así que tú súper admiras, una persona que es un honor recibir en tu casa, una persona así, no sé, una persona que tú sabes que es muy espiritual, una persona a la que tú respetas mucho. ¿Qué harías si esa persona va a llegar a tu casa y se va a quedar unos días ahí contigo? ¿Qué cambios harías en tu casa? Piénsale. Entonces, pues a lo mejor esta persona dice, no, pues quito ahí unas películas, que hay unas revistas, unos cuadros, empiezo a dar una limpiada para dar una buena imagen ahí. Entonces, aquí la pregunta es, bueno, si eso harías por un invitado a quien tú admiras y dices que respetas mucho, tú crees, y tú dices que estás muy cerca de Dios y todo, ¿y tú crees que Dios está a gusto, se siente cómodo en tu casa? ¿Tú crees que tu estilo de vida, tu manera de vivir es agradable a Dios? ¿Tú crees que Dios puede estar ahí diciendo, oye, qué bárbaro, qué bien vives? Si la respuesta es no y como que ya le piensas, pues entonces no es tan tu cuate como dices. Entonces no estás tan cerca de Él como dices. Entonces, todo sería tan sencillo si creyéramos este versículo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la primera letra del hebreo de la palabra Bereshit nos dice por qué Dios creó los cielos y la tierra. La primera letra que está en esa palabra Bereshit, la primera letra, porque en el hebreo cada letra tiene un significado. La primera letra nos dice por qué Dios creó los cielos y la tierra. ¿Quieres saber por qué Dios creó los cielos y la tierra? ¿Tú quieres saber cuál fue la motivación de Dios de crear los cielos y la tierra? ¿Quieres saberlo? ¿Por qué no me acompañan ahí a su hojita? La hojita que dice Génesis. Es una que tiene el título de Génesis hasta arriba y tiene ahí unas letras hebreas. Es la hoja número 4. La hoja número 4. Si ya la tienen por ahí, Génesis. Ahí está el texto hasta arriba. Después de donde dice Génesis, está el texto, el primer verso de la Escritura. ¿Ya lo tienen? Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra.
Y abajito de esa frase, abajito de en el principio creó Dios los cielos y la tierra, está el mismo texto, pero en hebreo. Y el hebreo se lee de izquierda a derecha. Perdón, de derecha a izquierda. Es que te estoy viendo aquí al revés. De derecha a izquierda. Y ahí está el texto. Y una traducción así literal, es principio creó dioses, los cielos y la tierra. Ajá, así, porque la palabra Dios es la palabra Elohim, que es plural, y es como una pluralidad en Dios. Y dice, principio creó dioses, los cielos y la tierra. Ahora, aquí viene el origen espectacular de la creación, donde por primera vez, cuando descubres esto, tu vida entonces tiene un propósito. Donde por primera vez entiendes que tú no eres el resultado de un accidente, que no estás aquí por pura, ahora sí que de chiripada o lo que sea, que estás aquí por una causa, un diseño especial. Y como les decía, cada letra en el hebreo tiene un significado. La primera letra que ustedes ven ahí es la letra que está donde está el numerito 1, ¿lo alcanzan a ver? Ok, ¿qué parece esa letra? A ver si le captan. ¿Qué forma? Porque los caracteres hebreos, incluso la forma, son como especies, como caracteres, como dibujitos, que el mismo dibujito encierra un significado. ¿Qué parece esa letra? Así como la ven, ¿qué parece? A ver si alguien le atina. ¿De qué le ves forma? A esa letra es como una C, pero al revés. ¿Sí la alcanzan a ver? Una C como al revés. ¿Como de qué le ves forma? Sí, exactamente. ¿De qué le ves forma a esa letrita? Es la palabra bet. Bet. Y a ver si te suena familiar. ¿Te acuerdas Betel? Betel, donde tuvo un encuentro Jacob con Dios. ¿Y cómo le llamó a ese lugar? ¿Y te acuerdas Betlehem? Betlehem, Belén. ¿Qué significa Belén? ¿Quién recuerda? ¿Qué te suena? A ver si estás acercándote. ¿No le atinan? Bueno, ahí en la siguiente hojita, dale una vuelta, dale a la siguiente página. Tienes una, pues como una tablita así de cuadritos con el significado de la palabra bet. Y en la parte, en el cuadrito final de la derecha, dice significado simbólico. ¿Cuál es el significado simbólico de la palabra bet? El significado simbólico es la palabra casa o tienda. Por eso es que Betlehem significa casa de pan. Bet-el, casa de Dios. Bet significa casa. La palabra bet significa casa. Ahora, si regresamos a que la primera letra que se usó para escribir la Biblia, la primera letra tiene el significado de casa, ahora puedes entender por qué Dios hizo los cielos y la tierra. ¿Para qué Dios hizo los cielos y la tierra? Como una casa, habitación. ¿De quién? ¿Para quién? Para nosotros. Es como cuando unos papás primeris van a tener su bebito y empiezan a decorar la habitación y todo lo que están haciendo, toda la cuna, la ilusión que hay, la cocinita y entonces todos esos detalles, cada detalle, ¿para qué? Pensando en ese nuevo ser que va a venir, que va a ser así el depositario de tu amor. Entonces, ¿en qué pensó Dios? Y esto, si hay algo que pueda levantar tu autoestima, es esto. Que cuando estés parado ante una puesta del sol, cuando estés parado ante el firmamento y las estrellas y toda la maravilla de esta creación, digas, todo esto fue creado para mí. Para eso esta grandeza, para mí. Cuando veas las flores, cuando veas los pequeños grillos, las luciérnagas, cada detalle es la decoración de tu habitación. A ese nivel nos ha amado Dios. Y vaya que es un Dios de detalles. ¿Qué piensas tú cuando vas a una casa
y ves que está decorada, pero de una manera así, que dices, oye, pero es que estos hasta la esquinita se fijaron poner ahí una cosa, un adornito bonito. O sea, ¿qué te dice eso de las personas que viven ahí? ¿Qué te dice? Que estas personas realmente tienen un cuidado muy especial, quieren, su anhelo es un hogar, un lugar donde verdaderamente puedan vivir en armonía. Anhelan esta gente. Cuando ves un lugar así todo desordenado, todo descuidado, como que ahí ves, se refleja falta de amor, falta de cuidado. Ahora, si tú te vas, imagínate una playa así en el Caribe, así el mar, el color turquesa del mar, o imagínate así un campo con miles de flores y los bosques y todos los pájaros de infinidad de colores. Cuando ves todo eso, ¿qué puedes pensar acerca del diseñador, ¿cómo se le llama al decorador? ¿Qué puedes tú pensar del decorador cuando ves una puesta del sol en el Caribe, en Cancún o en Cozumel, en esos lugares, o cuando vas a un bosque y la lluvia tropical, y cuando ves, ¿qué puedes pensar del diseñador de eso? Me ama, o sea, Él creó todo esto para mí. Es por eso que David, uno de los salmos más lindos que David escribió, dice, Señor, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna, las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Todo lo has puesto debajo de su piel, lo has puesto para señorear. Le diste todo, ovejas, bueyes, vacas, animales, Señor. Llega un momento en que David dice, esto es más allá de lo que yo puedo comprender. Entonces, si en algún momento tú has llegado a dudar de si Dios te ama, un día salte a ver la creación. Un día así que te sientes deprimido, que digas, no le importa a Dios, salte a ver nada más la casita que te hizo. Salte a ver la habitación que planeó para ti. Y pensando que la tierra es una partícula de polvo en comparación con todas las galaxias. La Vía Láctea es algo insignificante en el universo. Y de la Vía Láctea a la Tierra es insignificante. Pero pensar todo ese universo, toda esa grandeza, porque Dios dijo, voy a hacer algo majestuoso para mi máxima obra de amor y de diseño, que es el ser humano. Para eso Dios creó toda la creación, todo el universo. Cuando veas, la próxima vez que veas el Discovery Channel y que veas todas esas cosas y todos los documentales así increíbles, digas, lo hizo por mí. Ahora, todavía este es el primer destello, imagínate, y vaya destello de su amor, pero no es el último. Al rato vamos a ver que Dios ha querido conquistar al ser humano de muchas maneras. Dice el libro de Hebreos que Dios ha hablado al hombre, ha tratado de conquistarlo de muchas maneras. ¿De qué maneras nos ha tratado de conquistar Dios? Pues con una noche así estrellada, con la luna, con el sol, todo increíble. Nos trata de conquistar, para que cuando veamos eso digamos, Señor, todo esto lo hiciste por mí. Y dice, nos ha tratado de conquistar por los profetas, de mucho tiempo ha tratado de estarnos llamando. Dice, pero en estos posteros días, en estos posteros tiempos, ya que no nos ha logrado conquistar con todo eso, nos ha hablado por el Hijo. Su máxima expresión de amor. Ya sabes que no les apantalló mi creación, no les apantalló lo que el mundo, la tierra que hice, la están destruyendo el medio ambiente, están echando a perder todo, su habitación, su casa que les di. Pues ahora les voy a dar la máxima manifestación de amor, mi Hijo unigénito. Y vamos a ver al rato un aspecto maravilloso acerca de la palabra amor. ¿En qué momento aparece por primera vez la palabra amor en la Biblia? Por primera vez. Te vas a sorprender en qué capítulo aparece por primera vez. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y hasta ahí todo parece sensacional. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Como vimos, ese versículo derrumba todas las principales filosofías humanas, el ateísmo, el humanismo. El humanismo enseña que el hombre es el fin de todas las cosas. La Biblia enseña que no, que el fin de todas las cosas es Dios.
Dios es el máximo, no es el hombre. También echa por tierra el materialismo. El materialismo enseña pues, que todo es materia, todos somos materia, lo que importa es aquí y el ahora. Esto nos enseña que definitivamente Dios no es parte de la materia. Derrumba la filosofía panteísta. ¿Qué enseña el panteísmo? Los budistas, todas las religiones de Oriente, los hindús. ¿Cuál es su filosofía? Es que Dios es todo y todo es Dios. Que Dios es parte de todo. Que Dios está lo mismo en una flor, en una puesta del sol, y por eso ahí cuando es el equinoccio se quitan los pies y la madre tierra y besan la tierra y vamos a ser parte, energía, llénate de la energía del sol porque todo es Dios. La Biblia enseña que eso no es así. La Biblia enseña que Dios está separado de la creación. Una cosa es Dios y otra cosa es la materia. Dios estaba antes de la materia. En el principio creó Dios. Dios empezó creando. Y Juan 1.1 todavía va un poco más atrás de eso. Juan 1.1 dice: en el principio era el verbo, era la palabra. Y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y nada fue hecho si no fuera por medio de Él. Entonces, crea Dios por medio de su palabra, los cielos y la tierra, punto. ¿Qué pasa después? Dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Y ese es un versículo que también ha producido una gran cantidad de controversias, de comentarios, porque ¿cómo es posible que dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra y de repente dice, y la tierra estaba desordenada y vacía? Esas palabras desordenada y vacía es las palabras hebreas tohu va bohu, que es literalmente eso, sin forma, desordenado, vacío. Lo interesante es que si ustedes ven ahí en su hojita, vamos a pasar después de la tablita donde viene la palabra Bet, que significa casa, está el versículo de Génesis 1, verso 2. Génesis 1, verso 2. Ahí está como subtítulo, como título de la parte de hasta arriba. Ya está el verso 2. Dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Esa palabra estaba, en el original, es la palabra número 1961 de un diccionario que traduce las palabras del hebreo al español. Y esa palabra significa que se convirtió así. O sea, que no estaba así, sino que algo sucedió y se hizo así. Que llegó a estar así. Y es interesante porque hay un texto que precisamente está en el libro de Isaías, en el profeta Isaías, está Isaías 40, de Isaías, déjame, por aquí lo tengo. Isaías 51:20. En Isaías 51:20, no vamos a ir ahí, nada más quiero que lo recuerden. Dice que Dios creó los cielos y la tierra, pero dice que no los creó en vano, sino que los hizo para ser habitados. Ahí es donde está ese texto de que Dios no hizo la tierra en vano, sino para ser habitados lo hizo. Entonces, es más, ¿qué les parece si lo vemos? Perdón, es Isaías 43:7. Isaías 43:7 es el texto. Porque aquí hay una aparente contradicción. Por un lado, el verso 2 nos dice que Dios creó los cielos y la tierra y después dice que estaba desordenada y vacía. Pero Isaías 43:7, vean lo que dice. ¿Sí les dije 43:7? A ver. ¿45:18? Ah, ok. Perdón, sí es 45:18. Es que mis números parecen arañas aplastadas. Ok, sí. 45:18. Ahí está. ¿Ya lo tienen? Dice, porque así dijo el Señor que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra y el que la hizo y la compuso. Y ahí está, dice, no la creó en vano. ¿Ya vieron? No la creó en vano. Para que fuese habitada la creó. Yo soy el Señor y no hay otro. Y ahí cuando dice, no la creó en vano,
es precisamente la misma palabra que se usa en Génesis, la palabra tohu. ¿Qué quiere decir? Que no la creó así, sino que para ser habitada. Entonces, ahí es donde entran las controversias, los comentaristas, los eruditos bíblicos que dicen, ¿qué pasó? O sea, porque aquí dice, creó los cielos y la tierra, no los creó desordenados, pero aquí en el verso 2 ya está desordenada y vacía. Y ahí es donde entran los debates. Y hay algo interesante, hay algunos comentaristas que sustentan que entre el verso 1 y el verso 2 hay un lapso de tiempo que es indefinido, tiene que estar dentro de la definición de todos los 6 días, que en ese momento que sucedió fue la caída de este ángel, de Satanás, que se rebeló contra Dios y cayó. Y que en el momento que cae, él es echado a la tierra. ¿Y qué pasa cuando él cae? La tierra es desordenada y vacía. Y esto es antes de la creación del ser humano. Porque si ustedes se dan cuenta, cuando ya crea Adán y Eva, ya está ahí Satanás y parece que ya tiene bastante experiencia. O sea, pues ya llega, ya se la sabe ahí de todas. Y incluso cuando Isaías habla de este lucero de la mañana que cae, dice que de vestiduras, tu vestidura era de piedras preciosas, y describe toda la vestidura y dice, tú en el jardín del Edén te recreabas. Entonces, tal parece, y ahí es donde entran pues comentarios muy interesantes, de que en este lapso de tiempo Dios crea los cielos y la tierra, se revela este ángel junto con la tercera parte de los ángeles, son echados a la tierra, se corrompe la tierra, se llena todo de hielo, de tinieblas, y por eso es que sucede lo que después dice más adelante. Se dan cuenta, dice, la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Y qué dice? Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Se llenó de tinieblas. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Pero ¿qué pasó? En el momento que cae, se desordena todo, se llena todo de tinieblas. ¿Y qué sucede cuando está todo lleno de tinieblas? Vean algo interesante. Las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía. Esa palabra movía es una palabra que implica como una especie de aleteo. Cuando se describe a una gallina que aletea y que va a poner un huevo, ¿han visto una gallina que antes de poner un huevo como que aletea? Bueno, algo así, que el Espíritu de Dios empieza a vibrar sobre la faz de las aguas. ¿Qué pasó cuando la tierra, como vamos a ver en el relato de la creación, estaba llena de aguas? Pero dice que cuando Satanás cae, ¿qué pasa si cae y de qué manera se puede oscurecer todo? Por medio de hielo. Hay una era de hielo, y esto es algo que es probable que se conecte con esa era que se habla de hielo, que todo estaba lleno de hielo. Pero llega el Espíritu de Dios, empieza a producir calor, empieza a producir fricción, empieza a producir luz, y en ese momento vean lo que sucede. El Espíritu de Dios se movía, aleteaba sobre la faz de las aguas, y empieza, y esa es la historia de la Biblia. La historia de la Biblia es: Dios crea, algo sucede y se corrompe, y Dios vuelve a recrear. Y Dios vuelve a hacer una nueva creación. Esa es la historia de todos nosotros. ¿Qué sucedió con nosotros? Dios nos creó y todo era bueno en gran manera. Pero hubo un momento en nuestra vida que nuestra vida se llenó de tinieblas. Nos apartamos de Dios. ¿Y qué tuvo que suceder? Vino el Espíritu de Dios, y así como gallina que empieza a aletear en nuestro corazón y a inquietarnos, y despertamos para Él y nacemos de nuevo y somos una nueva criatura. Las mismas palabras que Jesús dijo cuando llegó a Jerusalén, ¿se acuerdan? Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas y a quienes te son enviados. ¿Cuánto anhelé, cuánto he querido juntar a tus hijos como la gallina junta a sus pollitos, pero no quisiste? Así que podemos ver aquí, si es así, es un comentario muy, muy interesante, y hay ciertos elementos bíblicos, porque incluso esa palabra "y", en el verso 2, cuando dice "y la tierra estaba", la palabra "y", por ejemplo, en una traducción al griego de la escritura muy famosa que se llama la Septuaginta, hecha por eruditos hebreos,
tradujeron esa palabra y como pero. Entonces sería, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, pero la tierra estaba desordenada y vacía. Entonces implica que algo pasó ahí. Entonces es muy interesante y tiene que ver mucho con toda la manera en que Dios obra con el ser humano. Dios crea en inocencia, en pureza de alma, pero llega un momento en que nos vamos hacia el mal y Dios tiene que hacer nuevas todas las cosas. Y ahora podemos entender ese texto que dice, de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Así que Dios empieza una vez más el proceso de renovación y vean lo que sucede en medio de esas tinieblas en el verso 3. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. En ese momento se manifiesta la luz y, curioso, todavía no existe el sol. Ahí todavía no hay sol. Dios creó el sol hasta el cuarto día. Entonces, ¿de dónde surge esa luz? ¿Cuál es la fuente de la luz? Él es la emanación de luz. Dice en Apocalipsis que en la nueva Jerusalén y en la nueva tierra que ya no habrá más sol, que el Cordero será la luz, que Dios será la luz, que Él será la fuente de energía, Él será la fuente de toda vida. Así que en ese momento Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. En ese momento hubo una separación, la luz y las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Salud. Fue la tarde y la mañana un día. Salud. Aquí podemos ver la base y el fundamento para la manera de contar el tiempo. Esta es la razón por la cual los judíos, por ejemplo, no cuentan el día como nosotros. Para nosotros el día empieza pues, en la mañana, al salir el sol, y termina pues, a la puesta del sol. Pero para los judíos es interesante, para ellos, y se basan en esto, el día no empieza en la mañana, sino el día empieza en la tarde. Por lo que dice aquí, fue la tarde y la mañana un día. Empieza en la tarde. Y si te das cuenta, todo está relacionado con la redención de Dios. Es la manera en que Dios obra. Si te das cuenta, ¿cómo empieza el día? Con la tarde, con oscuridad. Y después viene la luz y viene el día. Igual que nuestras vidas. Nuestras vidas empezaron pues, en oscuridad, en vagancia, en reventón, en miles de cosas. Pero poco a poco el Señor se empieza a manifestar a nuestras vidas. Y si le hacemos caso, nace el sol de justicia en nuestras vidas. Y por eso dice la Escritura que el justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Así empiezan nuestras vidas. Conocemos al Señor, Él dice es la luz, y fue la tarde y la mañana el primer día de nuestra vida. El primer día que podemos decir es el primer día que viví, es cuando la luz de Dios vino a nuestras vidas. Ahí empezó el primer día. Y todos los demás días, en realidad, ya nada más van en relación a este primer día. Después, en el segundo día, Dios empieza a separar, a hacer el cielo, la expansión. ¿Cómo funciona esto de la expansión? Dice que separó las aguas que estaban abajo de las que estaban arriba y en medio es el firmamento. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que Dios hace es que había una capa que rodeaba la tierra, una capa de vapor, y lo que Dios hace es separar esa capa y separa las aguas que están en la tierra, lo que son los mares, las lagunas, y hace una capa en la parte de arriba que cubría toda la tierra. Y en medio de esa capa estaba el cielo. Lo que sucede es que en esa época no había lluvia. En esa época todavía no había estaciones, no había primavera, verano, no había nada de eso. Solamente había una capa, como la atmósfera, pero de agua. ¿Cuál era el propósito de esa capa de agua que cubría la tierra? Filtrar los rayos ultravioletas del sol y crear un efecto de invernadero en la tierra para que en toda la tierra fuera un clima tropical. Entonces toda la tierra tenía una uniformidad de clima y como un invernadero.
Y por eso la humedad y los rayos del sol que se filtraban, los rayos ultravioletas, todo eso que daña la piel y daña, pues es una de las cosas que fomenta el envejecimiento, son los rayos solares que van envejeciendo las células, van gastando las células hasta que uno perece. Pero en esta época, pues todo estaba diseñado perfecto. Miles de protecciones, ¿para qué? Para que el hombre viviera muchos años. De hecho, el cuerpo humano estaba diseñado para vivir para siempre. Él pone unos árboles, es lo que vamos a ver más al ratito, y todo estaba diseñado para que fuera un paraíso tropical. Ahora sí que un paraíso tropical en toda la tierra. Y pues hasta ahí todo era hermoso. En el día 3, Dios empieza a crear los árboles, las semillas, las plantas. El cuarto día crea las estrellas, el sol, la luna. El quinto día pues ya empieza a crear los demás animales, todos los peces, las aves, todo eso. El día 6 crea los mamíferos, todos los animales, y crea al ser humano. Y en el versículo 26 del capítulo 1 dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree, tenga dominio en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto que da semilla os serán para comer. O sea que hasta este momento el hombre era vegetariano. Aquí todavía no comía carne, nada, puros vegetales. Todavía no había muerte. Nada, fue a raíz del pecado que comienza la muerte y comienza la cadena alimenticia y todo esto. Pero hasta aquí todo en armonía. Ahí podía jugar Adán con los leones y con las víboras sin ningún problema. No había todavía todos estos efectos del pecado. Y pues en ese momento lo pone ahí, le dice: pues eres vegetariano, puedes comer de todo, no hay violencia, no hay muerte. Y dice: y a toda bestia de la tierra y a todas las aves de los cielos y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana, el día 6. Dios vio toda la creación y dijo: esto es bueno en gran manera. Esto es el anhelo que yo tenía. Esto es lo que yo quería. Y el capítulo 2 nos da un recuento. Como que el capítulo 2 llena los detalles del capítulo 1. Hay ciertos detalles que ya no se especifica de cómo se fueron haciendo las cosas. Y hay también muchos cuestionamientos con respecto a que si Dios creó el universo en 6 días. Los principales críticos, incrédulos, dicen: ¿cómo crees que Dios va a crear en 6 días de 24 horas los cielos y la tierra? O sea, no, eso es demasiado. En 144 horas Dios creó todo esto, el universo. Eso no es posible. Y aquí viene una pregunta: ¿tú crees que es imposible? Si crees que es imposible, entonces el problema no es que sea imposible, el problema es que Dios entonces es muy pequeñito para ti. Si no crees que Dios es capaz de crear en 144 horas todo lo que hay, si no crees eso, pues entonces Dios es muy pequeño. El Dios en el que tú crees es muy pequeño. Pero aquí viene otra cosa. Si Dios es grandioso, ¿tú crees que Dios puede hacer eso y más? Es más, la pregunta es: si Dios pudo haberlo creado en 1 minuto, ¿por qué lo creó en 144 horas? ¿Por qué? ¿Por qué en 6 días? Más bien la pregunta debería de ser: ¿por qué se tardó tanto? Si Él pudo haber dicho así, se crea todo. ¿Por qué? Porque cada día de la creación, cada cosa que fue creando en la creación, tiene una razón de ser. Por ejemplo, en el tercer día que creó las semillas, las plantas, por ponerles un ejemplo, ¿en qué día Jesús resucitó? En el tercer día. Primicias de los que durmieron, como una semilla. Él dijo: mi vida es como una semilla de trigo que cae en tierra y muere y da fruto. Él tenía que morir como una semilla, caer en tierra y morir y producir fruto de una nueva creación. Entonces, la pregunta no es si podrá o no. La pregunta es: ¿por qué el primer día creó
esto y por qué en el segundo día creo esto y por qué. Y te vas a dar cuenta que por algo creó cada cosa en su día y en su tiempo. Y en el capítulo 2, como les digo, pues ya nos da los detalles de cómo los creó. Y en el versículo 7 nos dice cómo formó al hombre. En el verso 7 dice, entonces el Señor formó al hombre. La palabra formó ya es diferente que la palabra en el principio creó Dios los cielos y la tierra, porque la palabra creó, en el primer versículo de Génesis 1:1, dice, la palabra es bará, que significa crear de la nada. El ser humano no puede crear nada, no somos creadores de nada. Somos quizás diseñadores o somos quizás formadores o quizás somos manufactureros de algo, pero no podemos crear nada. A ver, si alguien piensa poder hacer, a ver, que aquí diga, a ver, que surja una semilla, una flor, así de la nada, eso es imposible. Eso solo Dios lo puede hacer. Entonces, en el principio Él creó toda la materia, el espacio, el tiempo, lo creó todo. Pero a partir de aquí ya empieza a darle forma, a llenar los detalles con esa materia prima. Y en el verso 7 dice que Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Lo formó del polvo de la tierra. Curiosamente, la ciencia ha verificado que los mismos elementos que hay en nuestro cuerpo, los mismos minerales que tenemos, son los mismos minerales que se encuentran en la tierra. Es más, si se hiciera un estimado, un valor de lo que hay en nuestro cuerpo, todos los elementos químicos que hay en nuestro cuerpo, todo el calcio, el magnesio, el fósforo, todo lo que tenemos, y se saca todo el material que tenemos en nuestro cuerpo y se vende, ¿saben cuánto costaría nuestro cuerpo en material? Costaría como 200 pesos, cuando mucho. Si se extraen los materiales que hay en nuestro cuerpo, cuando mucho nuestro cuerpo cuesta 200 pesos. Entonces, es increíble cómo le dedicamos tanto tiempo al cuerpo, cómo nos preocupamos tanto por el cuerpo, cuando este cuerpo no es lo importante. ¿Qué dice que sucedió ahí? Polvo de la tierra, realmente sin valor. Pero ¿en qué momento estos vasos de barro toman valor? En el momento que Dios sopla espíritu de vida. Dice, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Mientras Dios no hace esto, somos como minerales. Somos igual, como te vas a una farmacia y compras vitaminas, somos igual que eso. Pero es a partir que Dios sopla que tenemos valor, que somos un ser viviente. Y fue el hombre un ser viviente. Y pues lo pone ahí en el jardín del Edén, y dice en el verso 15, tomó pues el Señor Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó el Señor Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Todo. Puedes comer de cualquier árbol del huerto, de todos puedes comer. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Por qué una restricción? O sea, puedes comer de todo, menos de este. En ese momento inicia la posibilidad en que el hombre puede ejercer su libertad de elección. Si Dios le pone, pues puedes comer de todos, no hay límites, no hay restricciones, el hombre pues no tendría manera de elegir, no tendría manera de obedecer o no obedecer, sería como un robot. Pero en el momento que le ponen esto no lo puedes tocar, en ese momento ejerces tu libertad de elección. Ahora, ¿cuál es el significado del árbol de la ciencia del bien y el mal? O sea, no tanto es, mira, esta manzana no te la vayas a comer. No es una cuestión de una manzana, no es eso. ¿Cuál es el significado del árbol de la ciencia del bien y el mal? ¿Qué es lo que Dios pretendía? Lo que Dios pretendía es esto. Adán, si tú quieres saber qué es bueno y malo, tienes que confiar en mí, en mi palabra, en mis instrucciones, para que yo te diga. Tú no vas a hacer lo que tú piensas que es bueno y malo. Si tú comes de este árbol, lo que tú vas a estar me diciendo es, Dios, a mí no me interesa lo que tú digas que es bueno o malo. Yo voy a decidir en mi vida lo que es bueno y malo. En ese momento tú vas a independizarte de Dios. Eso es el árbol del conocimiento del bien y el mal. Yo me independizo, yo voy a decidir de ahora en adelante yo voy a regir mi vida como se me dé la gana.
Yo soy el arquitecto de mi propio destino. Si esa es tu filosofía, estás independizándote de Dios. Y Dios le puso también la posibilidad. Te doy la oferta, Adán, de que comas el árbol de la vida. De acuerdo a Proverbios y a Salmos, ¿qué es el árbol de la vida? Mis mandamientos. Árbol de vida son tus mandamientos. ¿Qué significa? Adán, tienes dos opciones. O tú decides qué es bueno y malo para ti, o comes de mi árbol de vida, de mi palabra, de mis mandamientos, y dejas que yo te dirija. Tú elige. Pongo delante de ti la vida y tu independencia. Tú decides. ¿Y qué sucedió? Vamos a ver más adelante. Dice que tomó pues el Señor Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén. Ya pasó todo eso, y en el verso 18 dice, y dijo el Señor Dios, primera vez que se mencionan estas palabras, no es bueno. Hasta aquí todo era bueno, pero de repente no es bueno. ¿Qué es lo que no es bueno? Dice, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Cuántos solteros hay aquí? A ver, solteros, hombres. No es bueno que el hombre esté solo. Su mamá dice, no, sí es bueno. No es bueno que el hombre esté solo. ¿Por qué no será bueno que el hombre esté solo? Aquí viene una cosa fascinante. No es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea. Aquí viene la solución. Le voy a hacer ayuda idónea. La palabra idónea en el original es la palabra etzer o atzar en hebreo, que significa le haré ayuda opuesta. Le haré ayuda contraria. Ahora van a entender mucho, van a decir, ay, por fin, no tuve esta revelación antes. ¿Por qué es esto? ¿Qué fue lo que pasó? Dios crea a todas las cosas, Dios crea al hombre, y en ese momento Dios dice, algo no está bien aquí. Si dejo a este hombre solo, va a empezar a pensar que él es Dios. Y no puede haber dos dioses. O está él o estoy yo. Y como yo no me puedo salir, pues entonces el que se va a tener que cuadrar es él. Entonces, para que no piense que es Dios, le voy a hacer una personita que se lo va a estar recordando todo el tiempo. Le voy a hacer una personita que le va a estar diciendo que no es Dios y que no se la suba tanto. Cada que se le empieza a subir, acá, que yo de acá las secretarias y mandando, acá mangoneando, que llegue a la casa y a ver, te cuadras aquí. Entonces, y es increíble, o sea, tú ves cuántos hombres hay así bien duros y que son empresarios gruesísimos y llegan a la oficina y todos se cuadran. No, ya llegó el jefe, se cuadran todos. Pero llega a su casa y ni lo pelan, ¿no? Ni el gato le mueve la cola. Entonces, ¿qué es lo que necesita? Entonces, aquí vamos a aprender un secreto maravilloso de la Escritura, que si tú lo entiendes y comprendes cuál es el propósito del matrimonio, se te vas a librar de todas las falsas expectativas, de todas tantas broncas, si entiendes por qué Dios se le ocurrió el matrimonio. ¿Sabes para qué a Dios se le ocurrió el matrimonio? Para romper el orgullo. Esa es la razón del matrimonio. Si tú lo que pensabas, no, pues es que pues yo me voy a casar para ser muy feliz y pues para tener hijos y para... ¿Cuántas personas se quedan? No, bueno, pues me voy a casar para tener hijos. Bueno, si la razón para el matrimonio es tener hijos, pues el matrimonio no es lo más adecuado para tener hijos. Porque si realmente lo que quieres es tener hijos, pues mejor no te cases. O sea, ¿sí o no? ¿Cuántos hijos? ¿De qué manera crees poder traer más hijos al mundo? ¿Casado o sin casarte con muchas mujeres? Puedes traer un hijo todos los días. Sí, así de plano. Sí. En cambio, casado, pues bueno, en lo que se recupera y uno por uno, cuando muchos gemelos, en lo que se recupera y 2 años y ahora al otro y todo, pues te tardas mucho. Entonces ahí es donde te das cuenta, no, el matrimonio no es para tener hijos. Entonces, bueno, alguien puede decir, no, pues es que es para realizarme, para ser feliz. Pues si esa expectativa llevas, ya te frustraste, ya te amargaste, porque empiezas a pensar, oh, yo pensaba. No, pues así no es. Entonces, ¿para qué es? Para romper tu orgullo, para que no pienses que eres Dios.
para que no pienses que tú ya te la sabes de todas, para que tengas a alguien ahí, un cuchillito de palo que te esté diciendo, ¿sabes qué? No, mire, esto lo podía hacer mejor así. Y cuando entiendes, ay Señor, gracias, porque así me recuerdas que no soy Dios, se cumplió el propósito. Entonces Dios, al ver eso, dijo, no, este hombre se me va a tratar de creer mucho, le voy a hacer una ayuda contraria para él. El Señor Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo los había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y bueno, pues ya Adán empezó a buscar ahí entre todos los animales, y pues no le gustó a nadie. Dijo, no, pues estas elefantes están muy gordas, no, nada que ver, no halló ayuda idónea. Y entonces dice que el Señor hizo caer sueño profundo sobre Adán en el verso 21. Y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas. Ahora, aquí viene algo interesante. ¿Para qué sirve el sueño? ¿Para qué dormimos? ¿Cuál es el propósito de dormir? Reponer el agotamiento, el cansancio. Pero si estamos hablando de un ser perfecto, en el cual tenía un cuerpo perfecto, que no había agotamiento, no había desgaste, no había destrucción molecular, no había todo esto, no tenía necesidad de dormir, no tenía por qué dormir, pero Dios le hizo caer en sueño profundo. En otras palabras, y hay algunos comentaristas que mencionan, y es interesante, que Dios momentáneamente le quitó la vida, momentáneamente, para que mientras le quitara la vida, sacar de su cuerpo a la mujer. Y esto tiene un simbolismo muy profundo, y que tiene que ver con alguien que al morir en la cruz, de su costado sale sangre y agua, y esa sangre y agua produce el nacimiento espiritual tuyo y mío. Así como de Adán se extrae de su costado a la mujer, así también alrededor de unos 4,000 años después, es traspasado, un poco más de 4,000 años después, es traspasado el costado de Jesús, y de ahí se extrae lo que vendría a ser parte de la esposa de él. Y dice, Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, y de la costilla que el Señor tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Por eso ahora puedes entender por qué la mujer es más emocional, la mujer es sacada del corazón, la mujer es sacada de aquí, es más sensible, más dada a las emociones, a cosas así. El hombre es más frío, más del polvo, pero la mujer es de aquí, cerca del corazón. Ahí está la diferencia. Y dice que de la costilla Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona o mujer, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Y aquí habla de 3 principios que van a producir que la nueva pareja o el nuevo matrimonio se unan. 3 principios para la eternidad, para lograr armonía familiar con respecto a los padres. Son 3 principios. Número 1, dejar. Número 1, dejará el hombre a su padre y a su madre. Cortarán el cordón umbilical que los une, tanto emocional como material, como económico, en todos sentidos. Y vemos que muchas veces el que no haya este dejará, y que no haya un desligamiento, que es doloroso como todo, a veces produce más problemas. ¿Por qué? Porque cuántas veces vemos pues divorcios y cuestiones así, porque nunca hubo este desligarse y para formar una nueva pareja, ¿no? Y pues ahí tienes que en la casa está metida todo el tiempo la suegra, y que todos son unidos y todos son parte de otro, y cada quien metidos en el rollo, y se saben los chismes de la otra, entonces es una mezcolanza ahí de familias. Pero el principio de Dios es dejar. Número 2, unirse, ser uno solo. Y número 3, permanecer. Dejar, unirse,
permanecer. Ahora, el dejar no quiere decir que ya no quiero saber nada de ti y ahí te ves y no te metes en mi vida, no. Habla de no depender emocionalmente de papá o mamá, de mamita y papito, o sea, dejar la mamitis, ¿no? Es básicamente en eso. Quiere decir ¿sabes qué? Ya no voy a darte más molestias. Ha llegado el proceso de mi madurez y es más, por propia sanidad, es más, hasta en los animales se ve, cuando el águila ya ve que sus polluelos ya están medios grandecitos, ya los echan al precipicio. Están así en el nido, en las montañas, y el águila los echa para que empiecen a por ahí, entonces ahí van y van todos los aguiluchos ahí a punto, piensan que se van a despeñar, y bueno, ya cuando están a punto de estrellarse ahí aleteando, llega el águila y los toma otra vez, y se los lleva otra vez alto y los vuelve a soltar, y ya los cacha, ya hasta que aprenden a volar. Entonces ¿sabes qué? Te voy a soltar, no quiero que sigas dependiendo de mí emocionalmente, te va a dañar, ni económicamente siquiera, porque también hay cuestiones a veces de dependencia de autoridad, conflictos de autoridad, cuando hay una cuestión económica de por medio. Entonces, ¿sabes qué? Va a haber un momentáneo dejar para que empieces tú a volar por ti mismo. Dejarlos y entonces empezar ellos a hacerlo. Esto va a producir unidad en ellos y después permanencia. Ese es el propósito, permanecer. Y nos habla de una perfecta intimidad. Estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Había una intimidad, no había ningún tipo de malicia, había una confianza absoluta. Pero llega el momento en que empiezan los problemas. El capítulo 3 es uno de los capítulos más misteriosos, porque de repente todo está bien, el Edén, el jardín, el primer matrimonio, todo bien, pero la serpiente, y empieza con un pero, ya desde que empieza un pero, ahora ¿qué pasó? Pero la serpiente era astuta más que